Retomando la historia de Roma, pero asociado al clima de una forma bastante evidente, hay otro factor que, sin duda, afectó al imperio de forma esporádica, pero con la suficiente severidad como para que sus consecuencias fueran importantes a corto y medio plazo. En este episodio hablaré de la plaga antoniniana, también conocida como plaga de Galeno, quien fue un famoso médico del siglo II y que, muy a regañadientes, hubo de tratar a pacientes de dicha plaga, dejando en sus escritos una descripción bastante detallada de los síntomas que provocaba la enfermedad. Hoy en día se estima que la plaga empezó no antes del año 165 a.C. y se mantuvo activa durante por lo menos 15 años, hasta el año 180. Aunque se cree que después de esa fecha aún pudo haber pequeños brotes en algunas zonas. En relación a esta y otras pandemias posteriores, a principios de 2024 se ha publicado un estudio en la revista Science Advances que vincula las pandemias que azotaron al Imperio Romano con una bajada acusada de las temperaturas. El estudio se basa en los sedimentos marinos de la zona de Tarento, que contienen quistes fosilizados de dinoflagelados, que son organismos que forman parte del fitoplancton que prospera en las aguas superficiales y que, al morir, dejan un quiste, cuya composición es muy sensible a los cambios ambientales como la temperatura del agua y la composición de nutrientes. En el Golfo de Tarento esto ocurre principalmente a finales de verano y o principios de otoño, por lo que son excelentes marcadores biológicos para conocer las condiciones climáticas de esos momentos. El estudio documenta 4 fases en la historia de la temperatura y las precipitaciones de la antigua Italia romana. Tal y como se ve en el gráfico, la primera fase, que va desde el 200 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, y que se caracteriza por temperaturas persistentemente más altas y relativamente estables en el sur de Italia en comparación con los periodos posteriores. Esto se observa en la tabla, donde se ve que la asociación de quistes de dinoflagelados consistía puramente en las especies de agua caliente, lo que sugiere que este periodo más cálido se caracterizó generalmente por condiciones húmedas en el norte y este de Italia. Se observa que este periodo húmedo fue interrumpido por episodios de aridez de corta duración a principios del siglo II a.C. y también a principios del siglo I a.C. Así, este estudio proporciona la primera confirmación en alta resolución de un periodo generalmente más cálido y estable en la región central del Imperio Romano, al tiempo que revela desviaciones climáticas a corto plazo en ese periodo. La segunda fase va del año 100 hasta el 215 después de Cristo, donde se observa una tendencia decreciente de la temperatura y la descarga de los ríos italianos en el mar Adriático. Según este estudio, los niveles de temperatura más cálidos y sobre todo estables, asociados con el óptimo climático romano, comienzan a cambiar ya a partir del año 100, pero es a partir del año 130 cuando esa variación se hace más notable, donde se observa que las temperaturas caen por debajo del rango observado durante la primera fase, y es en este periodo cuando se da la plaga antoniniana. A este periodo le sigue una tercera fase que llega hasta los inicios del siglo VI, en la que las temperaturas del sur de Italia variaron fuertemente, a veces aumentando su temperatura y otras volviendo a bajar abruptamente, lo que indica que la estabilidad anterior había desaparecido. Precisamente es durante esta tercera fase cuando, coincidiendo con una bajada abrupta de las temperaturas, se propagó la plaga de Cipriano, entre el 250 y el 270 después de Cristo. Y la última fase del estudio, la cuarta, donde se observa un descenso sostenido y muy importante de las temperaturas durante todo el siglo VI. Y otra vez, en ese siglo VI de bajas temperaturas, curiosamente ocurre la tercera gran plaga de la antigüedad, la brutal plaga de Justiniano. Hasta este estudio apenas se había prestado atención a esas coincidencias. Tal vez esa sincronía entre el enfriamiento y la aparición de las plagas en el imperio sea fruto de la casualidad, o quizás sí hay una relación entre ambos sucesos, pero eso es algo que la ciencia irá desvelando en los próximos años. Pero claro, esto es lo que la ciencia nos dice a nosotros en el siglo XXI. Para los romanos la explicación era mucho más esotérica. La plaga, creían, comenzó con el saqueo de Seleucia del Tigris, y en concreto por el pillaje de un templo de Apolo de esa ciudad, que era un nudo de comercio importante del Golfo Pérsico, al que llegaban productos de lugares tan lejanos como la India y China, desde el este, y del Imperio Romano y los bárbaros desde el oeste. Entra dentro de lo posible que la enfermedad llegara hasta Seleucia desde el lejano oriente y se propagara con los ejércitos romanos que regresaban a Roma tras la campaña de Lucio Vero. Pero también es probable que no empezara allí. Y de hecho, los historiadores modernos no creen que la plaga comenzara durante esa campaña. El impío saqueo de Seleucia y la liberación de un vapor nocivo en un templo de Apolo era una historia que en el siglo II de nuestra era podía ser aceptable y verosímil, pero hoy resulta absurda. Lo más probable es que el relato fuera una invención que tratara de explicar el origen de los males que asolaron al imperio, a la vez que desprestigiaban al coemperador Lucio Vero y, sobre todo, a su general Avidio Casio. Como se verá, años más tarde de esa campaña, este general, creyendo que Marco Aurelio había fallecido, se proclamó emperador, aprovechando el prestigio de sus victorias contra los persas,
Sin embargo, el emperador no estaba ni siquiera enfermo, así que en menos de 3 meses la rebelión estaba sofocada. En cuanto a la plaga, hay indicios de que la enfermedad se hallaba dentro del imperio al menos un año antes del final de la campaña de Partia del coemperador Lucio Vero y su general Avidio Casio. Los discursos de Helio Arístides sitúan la pestilencia en el oeste de Asia Menor hacia el año 165. Es muy probable que la enfermedad entrase en el imperio por el eje del Mar Rojo unos pocos años antes. Y desde ahí, aprovechando las buenas vías de comunicación que daban prosperidad al imperio, se diseminase lenta pero inexorablemente hasta alcanzar todos los rincones del mismo, e incluso superar sus fronteras norteñas y afectar a los pueblos germánicos. La amplia propagación y mortalidad de la peste antonina asombró a los observadores de la época, que estaban acostumbrados a sobrellevar los brotes, más o menos graves, de malaria u otras enfermedades mucho más localizadas. Pero esta nueva plaga sobrepasaba cualquier comparación en extensión, duración y virulencia a las que conocían los romanos. Al principio, la respuesta a la crisis fue religiosa. Las enfermedades, y más si eran de esa escala de mortalidad y extensión, siempre agitaban, y aún hoy lo hacen, sentimientos de miedo y desamparo, así que mucha gente se volvió hacia las religiones en busca de salvación. Desde los albores de los tiempos, el dios Apolo había estado asociado con la pestilencia. En la poesía épica de Homero, por ejemplo, era el arquero que disparaba las flechas de las plagas. Paradójicamente, también era el dios de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. Sabiendo esto, se puede comprender cómo, conforme la plaga se extendía, también lo hacía el rumor de que había emanado un vapor pestilente del templo de Apolo en Seleucia durante la guerra y el saqueo de la ciudad, por lo que no fueron pocos los intentos por aplacar al dios cuya ira era la supuesta responsable de la catástrofe y que, además, era el dios de la medicina, por lo que era lógico y apropiado rezarle y hacerle ofrendas, como sacrificios de animales o quema de incienso. Y aunque esto puede parecer algo de tiempos oscuros pasados o primitivos, es algo que se ve incluso en la sociedad occidental, científica e industrializada del siglo XXI, con el uso de amuletos u ofrendas a Dios, la Virgen o los santos, para superar enfermedades o problemas de cualquier índole. En otras sociedades mucho más apegadas a creencias religiosas, lo raro es que no lo hagan. En la imagen vemos la insignia de las misiones lunares estadounidenses, que pudiendo escoger el nombre de algún científico o explorador, prefirieron usar deidades griegas y romanas para nombrar parte de su programa espacial, siendo un buen ejemplo para mostrar esa preferencia por lo místico y esotérico. Hoy día se cree que la epidemia que azotó al imperio fue de viruela, aunque estudios recientes indican que la viruela es una enfermedad mucho más tardía, lo que ha hecho cuestionarse esa hipótesis. Otros candidatos propuestos como alternativa son la varicela o el sarampión, pero con los datos que se disponen en la actualidad no se puede asegurar nada con exactitud. Aún así, se estima que acabó con la vida de entre el 10 y el 15% de los habitantes del imperio, lo que situaría la cifra de muertos entre 7 y 10 millones, afectando muy especialmente al ejército y las grandes ciudades, donde se cree que la mortalidad estaría sobre el 15 o el 20%. El impacto en el ejército fue tal que obligó al imperio a reclutar tropa entre gladiadores, muchos de los cuales eran esclavos o prisioneros de guerra, pero también a esclavos domésticos, que obtendrían la libertad al finalizar su servicio, e incluso bandidos, a los que se perdonarían sus delitos una vez cumplieran los años de alistamiento estipulados en las legiones. Con estas medidas se pudo completar unidades y mantener la defensa del imperio en unos niveles aceptables. A esas decisiones desesperadas hay que sumar que se suspendieron los licenciamientos de veteranos, tanto para evitar la pérdida de soldados como para que su experiencia ayudara a cohesionar a las diezmadas unidades y mantener también el nivel óptimo de combate y disponibilidad de las legiones, parcheadas con esos nuevos reclutas de orígenes tan variados, pero, sobre todo, con escasa predisposición e interés por la carrera militar. Si evaluamos la situación de la ciudad de Roma y usando los cálculos más conservadores, significaría que durante los 15 años que se estima duró el brote pandémico, un mínimo de 200.000 habitantes de la capital perecieron. Ese sería el mínimo y solo en la capital. Así, es normal que tanto en Roma como en muchas otras ciudades del imperio se produjese un éxodo masivo hacia el campo, por lo que se puede decir que esta plaga dio inicio a la provincialización del imperio, y que, como hemos visto en los capítulos dedicados al clima, el fin del óptimo climático romano acentuó. Muchos habitantes de las ciudades, viendo la escasez de bienes o de trabajo y creyendo, más por intuición que porque tuvieran alguna certidumbre, que en las ciudades la plaga era más virulenta, se trasladaron a zonas rurales, donde la plaga parecía más benigna y además se necesitaba mano de obra para el campo. Como se vio en los anteriores capítulos sobre el clima, las pequeñas explotaciones agrarias de la parte europea del imperio empezaban a notar los efectos del cambio de ciclo,
Así que los urbanitas que dejaban las ciudades, en vez de adquirir tierras para vivir de su trabajo, en general terminaban en las grandes haciendas que, en esa época, empezaban a proliferar, siendo sus propietarios hombres adinerados que también habían abandonado las ciudades para vivir en sus villas romanas, que poco a poco se fueron transformando en fincas autosuficientes, aprovechando muchas veces a esos nuevos trabajadores que en las ciudades habían desarrollado trabajos cualificados en una gran variedad de oficios nada relacionados con la agricultura. Nos hemos centrado en la plaga, pero justo los momentos iniciales de la misma coincidieron, y como veremos, no por casualidad, con lo que históricamente se conoce como guerras marcomanas. En el año 166, Lucio Vero, hermanastro de Marco Aurelio y coemperador junto a él, celebró su triunfo en Roma sobre el Imperio Parto, recibiendo el título de Armeníaco. Para la campaña contra Partia, el imperio desplazó varias legiones que guardaban las fronteras occidentales, sobre todo la danubiana, para ayudar al coemperador en las operaciones contra el reino parto. Fue una campaña larga, comenzando en el año 161 y prolongándose hasta el año 165, y aunque terminó en victoria para el imperio, supuso un desgaste tanto logístico como de soldados, volviendo a las legiones bastante mermadas de efectivos. Mientras Lucio Vero se enfrentaba y derrotaba a los partos, Marco Aurelio conseguía mantener a las tribus germánicas tranquilas sobornando a sus reyes, pero la situación al otro lado del Danubio cada vez era más complicada. Desde el norte de Europa, los godos y otros pueblos de las costas septentrionales de Germania se estaban desplazando hacia el Mar Negro, obligando a los habitantes de esos lugares a trasladarse hacia el centro de Europa, donde a su vez presionaron a los pueblos germanos fronterizos con el imperio, compitiendo por recursos y espacio. Así que los cuados y los marcomanos, al igual que otros pueblos, se vieron presionados por los desplazamientos de sus vecinos, que a su vez tenían el origen en las grandes migraciones en la parte oriental de Europa. Ante esa presión, y sabiendo que el imperio seguía con sus fronteras precariamente defendidas, pues Lucio Vero no había devuelto a las legiones fronterizas que se había llevado a su campaña, la invasión y el saqueo del imperio debió parecerles la solución más fácil y sencilla a sus problemas. Evidentemente, Lucio Vero no se imaginaba que las fronteras danubianas estaban a punto de ser asaltadas, y que sus tropas eran necesarias para estabilizarlas, ni de que mantener con él a las tropas de la campaña persa iba a tener el efecto de propagar la plaga por la capital de forma más rápida, pues sus legiones fueron un vector de transmisión muy importante de la misma. Hay que entender que Lucio Vero deseaba, como cualquier comandante victorioso romano, celebrar un triunfo, y para ello mantener a sus legiones cerca suponía aumentar su prestigio y popularidad y que el pueblo de Roma le viera como un gran líder. Así que, debido a la presión cada vez más importante que estaban generando los pueblos que habían sido desplazados desde Europa Oriental por los movimientos de los godos y vándalos, y aprovechando que las fronteras imperiales estaban inadecuadamente guarnecidas, los marcomanos iniciaron el asalto a una zona especialmente débil, consiguiendo salir victoriosos en una escaramuza, cuando las autoridades romanas trataron de impedir su invasión. Sin embargo, los bárbaros no estaban listos para explotar esa victoria, probablemente inesperada, o tal vez sufrieron muchas bajas entre sus filas. Sea como sea, detuvieron su incursión y mandaron emisarios exigiendo a Roma poder cruzar el Danubio y asentarse dentro de las fronteras del imperio. Mientras los marcomanos y sus aliados los cuados esperaban la respuesta a los romanos, la Dacia romana era atacada por dacios libres y sármatas yácidas, y aunque consiguieron penetrar profundamente en la desprotegida provincia, fueron incapaces de conquistar ciudades con defensas aceptables, por lo que se dedicaron a asolar la campiña mientras las ciudades amuralladas de la provincia aguantaban a la espera de los refuerzos imperiales. Paralelamente, aunque la cronología no está muy clara, otro grupo de bárbaros, tal vez dacios libres o costobocios, llegaron a penetrar hasta Grecia, donde saquearon a placer, pues la lejanía de las fronteras hacía impensable un ataque, y por tanto las provincias estaban completamente desprotegidas. Por suerte para el imperio, este grupo no debía ser muy numeroso, pues aunque camparon a placer por toda la zona y los daños que causaron fueron importantes, no fueron catastróficos ni perduraron en el tiempo, ya que al poco de terminar su incursión, la zona volvía a ser próspera. Así se puede diferenciar dos escenarios. En el occidental, cuados y marcomanos tantearon la frontera y al percatarse de su debilidad, tuvieron la integridad moral de exigir al imperio que les permitiese traspasar sus fronteras y buscar un lugar en el que asentarse. Mientras, más al este, los dacios libres y otros pueblos alrededor de la Dacia romana, tal vez por notar con más intensidad la presión de los pueblos desplazados por las migraciones góticas, directamente pasaban a la acción y penetraban en el imperio para devastarlo. Evidentemente, las autoridades imperiales rechazaron las exigencias de los marcomanos, y estos, desairados, decidieron que tomarían por la fuerza lo que no les habían concedido por gusto. En 168 o 169, un gran contingente de diversas tribus germanas, bajo la hegemonía de los marcomanos, penetraron por la provincia del Nórico, devastándolo todo a su paso, consiguiendo alcanzar el noreste de la península italiana, sin encontrar apenas resistencia ni impedimentos, hasta llegar a Aquilea, que resultó tener defensas demasiado fuertes para el ejército bárbaro.
incapaz de tomar ciudades amuralladas. A su vez, los cuados también aprovechaban la debilidad de las fronteras para penetrar y devastar la provincia de Panonia. Esta invasión fue, como atestiguan las fuentes, un momento traumático para los habitantes del imperio. Era la primera vez desde que Cayo Mario venció a los cimbrios en Vercelas en el año 101 a.C. que los bárbaros lograban penetrar hasta la península italiana, que, como ya se ha mencionado antes, se encontraba indefensa ante la penetración germana, al estar la plaga en todo su apogeo, dejando a las legiones mermadas de efectivos. Así, 250 años de inviolabilidad de la península italiana terminaron debido, en gran parte, a las decisiones personales del coemperador Lucio Vero, pero sobre todo a la plaga antoniniana. Y es que, precisamente, en el momento en que los marcomanos llegaron a Aquilea, cuando la plaga ya llevaba 4 años de devastación continua dentro del imperio, las fuentes indican que la mortalidad diaria en Roma alcanzaba las 5.000 muertes, con lo que al miedo que la plaga debía generar entre los habitantes se unía el caos y la desorganización que llevaba aparejada tanta muerte. Aún así, la reacción del imperio fue rápida y contundente. Como se mencionó anteriormente, se reclutó cuanto hombre hubo posibilidad, enrolando a gladiadores, esclavos y a cualquiera que pudiera empuñar un arma y servir en las legiones. Y ambos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero, se dirigieron a socorrer a la asediada ciudad de Aquilea. Los germanos, al ver lo que se les venía encima, emprendieron la retirada. Pero para ese momento las legiones de la frontera habían conseguido estabilizarla y cerrar, mal que bien, las brechas, por lo que cruzar de vuelta a Germania cargados de botín y prisioneros, siendo perseguidos y acosados por las legiones, era prácticamente imposible. Los bárbaros quedaron entonces constreñidos en las provincias de Recia y Nórico, pero adoptaron estrategias distintas. Mientras los marcomanos se preparaban para combatir a los ejércitos imperiales, preparando posiciones defensivas y haciendo acopio de víveres saqueados de los alrededores, los cuados trataron de llegar a un acuerdo por separado con el imperio, argumentando que habían sido obligados a participar por los marcomanos, y como muestra de sumisión a Roma, dejaban en manos de Marco Aurelio la elección de su nuevo rey, y le imploraban que les permitiera volver a sus tierras de forma pacífica. El emperador no se fiaba de la palabra de los bárbaros, así que ignoró su petición, y los coemperadores continuaron preparando la campaña contra todos los bárbaros que ocupaban suelo imperial. En algún momento del año 169, sin que las fuentes hayan explicado los motivos, el coemperador Lucio Vero decidió volver a Roma desde Aquilea, aunque al poco de partir murió. Se desconoce la causa, aunque algunas fuentes insinúan que pudo ser envenenado, pero sin que aporten pruebas o indicios claros al respecto. Lo que no se puede obviar es que la plaga seguía asolando al imperio y que los ejércitos eran vectores de transmisión muy importantes, por lo que encontrándose en campaña, no sería raro que fuera otra víctima de la enfermedad, y que se ocultara el hecho para no desmoralizar ni a los legionarios ni a la población. Poco después de la muerte de Lucio Vero, Marco Aurelio nombró general en jefe a Pompeyano. Antes le había ofrecido la mano de su hija, Lucila, que era la viuda de su hermanastro y coemperador. Con este movimiento político, pues eso es lo que era, de entregar a su hija recién enviudada al general, se aseguraba su lealtad, además de premiar sus servicios, con lo que implicaba pertenecer a la familia imperial. Pompeyano no decepcionó al emperador y consiguió recuperar buena parte del botín saqueado tanto por los marcomanos como por los cuados, aunque muchos consiguieron cruzar el Danubio de vuelta a Germania y seguir siendo una amenaza para el imperio en el futuro. Mientras, la plaga seguía cobrándose víctimas a un ritmo brutal. Algo que no solo tenía un impacto en las legiones y en el reclutamiento de soldados de reemplazo, como ya hemos visto, sino que también se vieron afectados, obviamente, todos los estratos civiles, desde los esclavos y libertos hasta las familias aristocráticas y todos los oficios y ocupaciones, por lo que la plaga no solo mataba de forma directa, sino también por la falta de personal necesario para el funcionamiento de una sociedad tan estratificada, y por lo mismo dependiente de los productos y servicios que se producían en ella. Como ejemplo de estos quebrantos y de las dificultades en que la plaga estaba asumiendo al imperio, la campaña contra los bárbaros fue financiada con el tesoro personal de Marco Aurelio, probablemente aumentado con lo heredado por la muerte de su hermanastro, y no con los impuestos, pues el Estado no era capaz de recaudar dinero suficiente para mantenerse y a la vez costear la guerra. A partir de aquí la cronología es confusa. Se cree que en 171 o 172 el imperio derrotó contundentemente a los marcomanos, pues Marco Aurelio recibió el título de germánico máximo. Las condiciones de paz que se impusieron a los marcomanos fueron durísimas. Tuvieron que entregar gran parte de su ganado, caballos y unos 15.000 germanos fueron tomados como prisioneros, y la mayoría terminaron como esclavos en la región de Rávena. Además, se les obligó a mantener fuertes y guarniciones romanas en su territorio. También se mandó un ejército al mando de Pompeyano y Pertinax a Grecia, terminando la invasión de los costobocios de forma rápida. Probablemente al año siguiente, en 173, se inició la ofensiva contra los cuados. Resistieron ferozmente, pero tras varias escaramuzas y una victoria romana decisiva,
Sumada a la ocupación efectiva de su territorio, los germanos pidieron la paz. Como con los marcomanos, aquí también se crearon fuertes romanos para vigilar a los cuados. Ambos pueblos germanos tuvieron que alejarse del Danubio al menos 70 estadios, lo que equivale a unos 13 kilómetros, como parte de los acuerdos de paz con el imperio, que así dejaba una zona de seguridad entre los bárbaros y sus fronteras. Marco Aurelio aceptó que algunos grupos de campesinos germanos se establecieran en la Galia Cisalpina, lo que hoy es el norte de Italia, para repoblar la zona y revitalizar su economía, muy castigada por la invasión. Sorpresivamente, los habitantes autóctonos no recibieron a los nuevos colonos mandados por el emperador con flores ni fiestas, sino que hubo mucha resistencia al asentamiento de los germanos. No hace falta recordar que las exigencias germanas eran, precisamente, el poder entrar en el imperio y asentarse en alguna zona. Puede sorprender que finalmente lo consiguieran, pero hay que entender que era el imperio quien se lo permitía, y sobre todo bajo sus condiciones. Y lo hacía no por un motivo altruista hacia los bárbaros, sino por pura y simple necesidad. La zona donde el imperio asentó a esos colonos germanos estaba empobrecida y devastada tras las incursiones de esos mismos germanos. Y, aunque probablemente a la larga la decisión no fuera mala para el imperio, para quien había perdido familiares o bienes a manos de los bárbaros, debió ser difícil de aceptar y habrían preferido seguramente otros colonos como nuevos vecinos. Una vez derrotados los cuados y marcomanos, la campaña se desplazó hacia la Dacia romana, por lo que los cuarteles se trasladaron a Sirmio. Los sármatas yácigas y sus aliados dacios llevaban tiempo devastando las provincias dacias, aprovechando que el imperio estaba centrado en la campaña contra los germanos en el oeste, y no tenía los recursos suficientes para enfrentarse a ambas invasiones a la vez, pero una vez pudieron concentrarse en esa zona, les vencieron rápidamente, por lo que sármatas y dacios solicitaron la paz, pero el emperador seguía sin fiarse de los bárbaros y no dejó de planificar ni preparar una campaña de castigo en sus tierras de origen, similar a las que había hecho contra los cuados y los marcomanos. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Marco Aurelio se vio obligado a aceptar un acuerdo de paz con los yácigas y sus aliados. Gracias al tratado devolvieron hasta 100.000 cautivos romanos, lo que da una idea del perjuicio que causaron en las provincias romanas. Además, fueron obligados a aportar un contingente de jinetes para servir como tropas auxiliares de las legiones romanas, y debían desplazar sus aldeas a más de 140 estadios de las fronteras romanas, o sea, unos 25 kilómetros. A diferencia de los tratados con los cuados y marcomanos, el imperio no construyó fuertes ni envió contingentes para mantener a los pueblos germanos vigilados. ¿Y qué fue lo que hizo cambiar de idea al emperador cuando parecía que la situación era tan favorable para los intereses del imperio? La respuesta se mencionó brevemente antes, y no es otra que la rebelión de Avidio Casio, acantonado en las provincias orientales del imperio. Al antiguo general de Lucio Vero le hicieron creer que Marco Aurelio había muerto en la campaña contra los germanos, y a este le faltó tiempo para proclamarse emperador. Según informa Dion Casio, el emperador intentó mantener la rebelión en secreto a sus soldados, pero cuando la noticia se extendió entre ellos, les informó de la situación y anunció que mostraría clemencia, pues consideraba a Avidio Casio un buen general, y que su rebelión era fruto de un malentendido, y por tanto no le deseaba ningún mal. Nunca sabremos si estas afirmaciones se corresponden con la realidad o son propaganda del historiador, pues el general fue asesinado por sus propias tropas en cuanto se supo que Marco Aurelio seguía vivo y al frente de los ejércitos imperiales, y que se había puesto en camino hacia las provincias orientales. Marco Aurelio recibió la cabeza del usurpador cuando ya se encontraban a punto de cruzar el Helesponto. Esta marcha apresurada evitó que los romanos pudieran devastar los territorios de los sármatas y sus aliados, así como tener que firmar los tratados de paz apresuradamente y sin poder enviar tropas para que se establecieran en el territorio de los derrotados, y así poder controlar a los bárbaros, tal y como habían hecho con los cuados y los marcomanos. Lo que sí sabemos es que Marco Aurelio hizo enterrar los restos del general rebelde de forma adecuada a su rango, y prohibió al Senado que tomara represalias contra cualquiera que hubiera mostrado simpatías por la rebelión. Así, en el año 175, todo parecía indicar que el imperio volvía a estar en paz y armonía, con Marco Aurelio recibiendo el título de sarmático por vencer a los yácigas, probablemente por la campaña del año anterior. A su vez, la plaga reducía su mortalidad, aunque seguía desestabilizando al imperio. En 176, sin embargo, los temores de Marco Aurelio se confirmaron. Los yácigas pidieron anular el tratado impuesto por Roma. Probablemente esperando que las concesiones sirvieran para evitar el conflicto, el emperador accedió a anular muchas de las cláusulas de los acuerdos, salvo la de mantenerse alejados de las fronteras del imperio. Esto hizo que tanto cuados como marcomanos también solicitaran que sus tratados quedaran anulados o recortados. Argumentaron que las tropas romanas eran una carga para su sociedad y pedían su retorno al imperio, a lo que el emperador accedió. No obstante, a pesar de las concesiones romanas, en el año 177 la frontera danubiana volvía a estar en guerra total contra el imperio,
sin que haya llegado hasta nosotros la o las causas concretas que desencadenaron de nuevo las hostilidades. Tal vez los bárbaros tomaron como debilidad las concesiones hechas por Roma, tal vez no fueron suficientes para que los bárbaros se sintieran libres de yugo romano, o tal vez fuera otro motivo. Pero de nuevo el imperio debía gastar recursos y hombres que con la plaga y los años continuos de campañas cada vez eran más escasos, en una lucha estéril, pues no tenía ni la capacidad de pacificar y ocupar la zona transdanubiana, y mucho menos la posibilidad de absorber esa zona y transformarla en una provincia del imperio, y sin embargo debía adentrarse en ella para combatir a los bárbaros. Durante 3 años hubo combates y escaramuzas, en general favorables a Roma, pero el problema principal es que no había un estado al que conquistar. El enemigo eran clanes familiares, más o menos grandes, que se unían y disgregaban a voluntad, sin un cabecilla que los gobernase a todos y les pudiera imponer su autoridad, por lo que era difícil alcanzar una victoria decisiva, pero no por ello el emperador cejaba en su empeño. Y, poco a poco, las legiones iban imponiendo la superioridad romana en el campo de batalla. Sin embargo, cuando parecía que por fin se había pacificado la región de los marcomanos, Marco Aurelio murió. Tenía 58 años. Las fuentes dicen que contrajo la peste en el invierno del 179 y murió en marzo de 180 en la ciudad de Vindobona, la actual Viena, en compañía de su hijo y sucesor Cómodo. Como vemos en la imagen, Delacroix, admirador de Marco Aurelio, plasmó sus últimos momentos y sobre todo a su sucesor, Cómodo, a quien representó con actitud poco respetuosa hacia su moribundo padre. Tras su muerte, Marco Aurelio fue deificado y sus cenizas se transportaron a Roma, donde permanecieron en el mausoleo de Adriano, que hoy conocemos como Castillo Sant'Angelo, hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Además, se construyó una columna conmemorando sus victorias contra los sármatas y los germanos. En su momento, la columna era polícroma, pero el tiempo y el clima han despojado a la columna de sus colores originales, dejando la piedra desnuda. Marco Aurelio fue sucedido por su hijo Cómodo, de 19 años, a quien había nombrado César el año 166 y con quien había gobernado conjuntamente desde el año 177. Fue la segunda vez en la historia del imperio en la que un hijo no adoptivo sucedía en el trono imperial a su padre. La única otra vez que esto había ocurrido fue un siglo antes, cuando Tito y Domiciano sucedieron en el trono a su padre, el emperador Vespasiano. El nuevo emperador firmó rápidamente un nuevo tratado de paz con los cuados y los marcomanos, sin importarle que las campañas de su padre los habían dejado a punto de ser totalmente derrotados, y a cambio de que mandasen tropas auxiliares a la campaña contra los yácigas, quedaron libres de proseguir con sus costumbres bajo una mínima supervisión de Roma. A pesar de los consejos de los generales, Cómodo volvió rápidamente a Roma, dejando a estos terminar la campaña contra los yácigas. En la década siguiente hubo escaramuzas en la frontera danubiana, pero los germanos aún estaban recuperándose de las campañas de Marco Aurelio y por lo tanto eran de escasa importancia. Ahora el problema que acechaba al imperio no eran los bárbaros. 20 años de constantes e ininterrumpidas campañas, que comenzaron con la invasión de Lucio Vero contra el imperio parto en el este y que continuaron con las danubianas de Marco Aurelio contra los germanos, que sentían la presión por el desplazamiento de los godos y otros pueblos norteños, sumadas a las depredaciones que causaron los bárbaros en las provincias fronterizas, habrían sido suficientes para llevar al imperio al límite por sí mismas. En los 15 años de las guerras marcomanas, se estima que más de 300.000 romanos fueron hechos prisioneros y no retornaron al imperio. Eso sin contar los muertos en las incursiones bárbaras, o los que perdieron sus bienes o vieron sus casas o sus talleres devastados en los ataques. Y no podemos obviar ni olvidar los efectos de la devastadora plaga. Millones de habitantes del imperio murieron por la peste y o de las consecuencias de la misma. Con todo esto en mente, que el imperio no colapsara es casi milagroso. De hecho, que para paliar esos efectos estuviera Cómodo como sucesor de Marco Aurelio, sí convierte la supervivencia del imperio en un milagro. A las altísimas pérdidas de la guerra y la peste, que afectaron gravemente al imperio, se unió la mala administración de Cómodo. La economía y el comercio decayeron, y también la población mermó bajo su gobierno. Esto tuvo el efecto de encarecerlo todo, pues el imperio se había quedado sin mano de obra suficiente para abastecer a todas las regiones, lo que a su vez encarecía los productos y esto empobrecía al conjunto de la ciudadanía. Así, fue necesario repoblar muchas partes del imperio con colonos germanos, marcando el inicio de la barbarización del ambiente rural. También las legiones empezaron, por la dificultad de encontrar suficientes reclutas imperiales, a aceptar reclutas germanos entre sus filas, y no como tropas auxiliares como hasta ese momento, comenzando así la barbarización del ejército. La disciplina de las legiones y el largo servicio ayudaron a que los germanos se integraran en los ejércitos romanos y se romanizaran, pero la transferencia cultural se producía en ambas direcciones. Así que igual que los bárbaros se romanizaban, también los legionarios oriundos del imperio poco a poco iban adquiriendo maneras y costumbres bárbaras, perdiendo las legiones, lenta pero inexorablemente, su esencia romana y transformándose en algo diferente.